Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo de los conjuntos de positividad y negatividad, que hubo mucha gente que no supo cómo determinarlos, así que les voy a dar algunos ejemplos y espero evacuar todas sus dudas. Bueno, lo primero que les quiero hablar es de las raíces. Las raíces son los valores de x en los cuales la función vale 0. Por lo tanto, para hallarlas, tenemos que igualar la expresión de la función a 0 y despejar x. Una vez que hallamos las raíces, tenemos distintas formas de expresarlas. Por ejemplo, si las raíces hubieran sido menos 1 y 3, acá les dejo 3 opciones distintas que ustedes pueden elegir para expresar las raíces. Cualquiera de las 3 está bien. Seguimos con la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de la función cuando x vale 0. Por lo tanto, para determinarla, tenemos que evaluar la función en x igual a 0. Eso nos va a dar como resultado un solo valor de y. Al igual que para el caso de las raíces, tenemos 3 opciones para escribirla. Ustedes eligen las que más les guste. Bien, ahora sí vamos con los conjuntos de positividad y negatividad. Recordemos que estos conjuntos son los intervalos de x para los cuales la función es positiva o negativa, es decir, está por encima o por debajo del eje x. Hay dos formas de determinarlos. Una es a través del gráfico y otra es resolviendo una inecuación. Nosotros vamos a hacerlo a través del gráfico. Antes de pasar a los ejemplos, quiero que tengan en cuenta algunas cosas. Primero es que los intervalos siempre los vamos a escribir con paréntesis. Segundo, es que las raíces son las que nos van a determinar dónde empieza y termina cada intervalo, ya sea dentro de un mismo conjunto o de un conjunto al otro. Y por último, es que la ordenada al origen no nos sirve para escribir los conjuntos de positividad y negatividad, así que no la vamos a tener en cuenta en ningún caso. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Yo ahora les voy a mostrar dos técnicas que se me ocurrieron para que ustedes entiendan bien cuáles son los intervalos que van en cada conjunto. Pero ustedes pueden aplicar la técnica que más les convenga y sobre todo la que mejor entiendan. En todos los casos vamos a leer los gráficos de izquierda a derecha, porque así es como se escriben los intervalos, del valor más chico de x al más grande. El primer ejemplo es una función lineal cuya raíz está ubicada en x igual a menos 2. Vamos a determinar primero el conjunto de positividad. Para eso lo que vamos a hacer es tapar el gráfico por debajo del eje x y dejamos al descubierto la parte del gráfico que está por encima del eje x. Y leemos cuál es el intervalo en el cual está ubicada esa gráfica de la función. En este caso comienza en la raíz que está ubicada en menos 2 y sigue hacia más infinito de x. Por lo tanto, ese va a ser nuestro conjunto de positividad, desde menos 2 hasta más infinito. Ahora vamos a determinar el conjunto de negatividad de nuestra función. Para eso lo que vamos a hacer ahora es tapar la parte de arriba del gráfico y dejamos al descubierto todo lo que está por debajo del eje x. Nuevamente leemos el gráfico de izquierda a derecha. La función viene desde menos infinito de x y llega hasta nuestra raíz en x igual a menos 2. Por lo tanto, el conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito a menos 2. Y así quedan determinados los conjuntos de positividad y negatividad de nuestra función. El siguiente ejemplo es una función cuadrática cuyas raíces se encuentran en menos 1 y 2. En este caso vamos a usar una técnica distinta y vamos a ir escribiendo los conjuntos de positividad y negatividad a la vez. Vamos a comenzar leyendo el gráfico de izquierda a derecha hasta llegar a la primera raíz. A partir de esa raíz tapamos el gráfico que está hacia la derecha y nos quedamos con la parte del gráfico descubierta que está a la izquierda de esa raíz. Ahora identificamos el intervalo que nos queda libre, que sería desde menos infinito hasta menos 1, que es la primera raíz. Vemos en dónde está el gráfico de la función. En este caso está por debajo del eje x. Por lo tanto, ese va a ser el intervalo del conjunto de negatividad. Ya tenemos nuestra primera parte del gráfico identificada. Ahora vamos a ir desde la raíz en la que estábamos hasta la siguiente raíz y tomamos ese intervalo, que sería desde menos 1 hasta 2. Vemos dónde está el gráfico de la función, en este caso está por encima del eje x, por lo tanto ese intervalo va a ir en el conjunto de positividad.
Por último, nos paramos en la segunda raíz, tapamos la parte izquierda del gráfico y dejamos libre la derecha. Identificamos el intervalo, que sería desde 2 hasta más infinito, y vemos que el gráfico está ubicado por debajo del eje X. Por lo tanto, ese intervalo lo tenemos que poner en el conjunto de negatividad. Como ya teníamos un intervalo, unimos con la letra U y escribimos el nuevo intervalo en el conjunto de negatividad. Y así nos quedan escritos los conjuntos de positividad y negatividad para esta función. Vamos con la siguiente. En este caso tenemos una función polinómica cuyas raíces son -2 y 1. Voy a usar la técnica que usé en el primer ejemplo. Esto es a gusto de cada uno. Ustedes usan la técnica que quieran. Yo se las muestro con distintas funciones para que vean que no depende de la función, sino de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar hallando el conjunto de positividad. Para eso tapamos el gráfico desde el eje X hacia abajo y nos quedamos con la parte de arriba. Vemos que el gráfico está ubicado en el intervalo desde 1, que es la segunda raíz, hacia más infinito. Por lo tanto, ese va a ser el intervalo del conjunto de positividad. Ahora vamos a hallar el conjunto de negatividad. Para eso tapamos la parte del gráfico que está por encima del eje X y nos quedamos con la de abajo. Vemos que el gráfico está desde menos infinito de X hasta la segunda raíz, que es 1, pero entre medio pasa por la primera raíz, que está en x igual a -2. Entonces, el primer intervalo del conjunto de negatividad va a ir desde menos infinito hasta -2, que es la primera raíz. Y ese intervalo lo vamos a unir con el siguiente, que va desde la primera raíz hasta la segunda, es decir, desde -2 a 1. Y así nos quedan los conjuntos de positividad y negatividad para esta función. Vamos con el último ejemplo. En este caso es una función racional cuya raíz está ubicada en x igual a -3 y tiene una asíntota vertical en x igual a -2. Fíjense que tanto la ordenada al origen como la asíntota horizontal no las vamos a usar. Leemos el gráfico de izquierda a derecha y llegamos hasta la raíz que está ubicada en x igual a -3. Tapamos el gráfico hacia la derecha de esa raíz y nos quedamos entonces con el intervalo que va desde menos infinito hasta -3. Vemos que el gráfico está por encima del eje X, por lo tanto, ese intervalo va a ir en el conjunto de positividad. Ahora vamos a buscar el siguiente intervalo. Por lo tanto, tapamos el gráfico que está a la izquierda de nuestra raíz y vemos hasta dónde tenemos que llegar. Como en x igual a -2 tenemos una asíntota vertical y ese valor no pertenece al dominio, tenemos que excluirlo. Por lo tanto, nuestro intervalo va a llegar hasta -2. Entonces, el intervalo -3, -2 es el intervalo que vamos a poner a continuación en nuestros conjuntos. Como vemos que el gráfico está por debajo del eje X, entonces lo escribimos en el conjunto de negatividad. Finalmente, tapamos el gráfico a la izquierda de la asíntota y vemos que hacia la derecha ya no tenemos más raíces. Por lo tanto, el siguiente intervalo va a ir desde -2 hasta más infinito. Como vemos que la función está por encima del eje X, entonces ese intervalo lo vamos a unir al anterior en el conjunto de positividad. Y así nos quedan los conjuntos de positividad y negatividad de nuestra función. Bueno, espero que estas técnicas o estas formas de ver los gráficos les haya servido para escribir los conjuntos de positividad y negatividad de cualquier función. Ya saben, como siempre les digo, cualquier duda que tengan me pueden escribir que con gusto les voy a responder. Saludos, nos vemos pronto y cuídense mucho.